Bueno, jóvenes, vamos a empezar nomás de una vez, ¿ya? Hoy día vamos a empezar entonces con la inauguración de la asignatura, ¿no? Definiendo las características básicas y la información primordial que necesitan saber para, ¿no? Avanzar y para que tengamos un desarrollo adecuado y normal o regular, si ustedes quieren, de los contenidos de la asignatura, ¿no? ¿Ya? Y entonces esta información les va a permitir a ustedes también saber las características de la asignatura, quizás algunos requisitos, los exámenes, las evaluaciones, la bibliografía, ¿ya? Y miren, y siguen todavía acoplándose, ¿no? ¿Ya? Por eso es que creo que era bueno esperar un ratito más. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? De todas maneras, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla. Y también la grabación, ¿no? Ustedes ya más o menos conocen esto. Bueno, jóvenes, entonces empezaremos de una vez. Ustedes ya saben entonces que la asignatura se llama Principios de Operaciones Unitarias 2 y la sigla saben que es ICP 315, ¿no? El enlace que les pasé hoy día en el grupo en WhatsApp es el enlace para todo el semestre. Así que vayan, guárdenlo, almacénenlo, pónganlo en un lugar bien para que cada vez que desean asistir a las clases lo hagan con ayuda de ese link, ¿no? ¿Ya? Bueno, hoy día entonces tenemos justamente la clase inaugural, ¿sí? Y vamos a presentar primero alguna información inicial, ¿no? Entonces, fíjense que la asignatura se llama Principios de Operaciones Unitarias 2, ¿ya? Las siglas ICP 315 y es una asignatura para la carrera de Ingeniería en Control de Procesos. Tengo entendido que es de sexto semestre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Y aquí quizás lo que debemos añadir es el docente, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes ya me conoce. Mi nombre es Andrés Nogales Escobar, soy ingeniero químico y si ustedes ya han tenido un curso y un normal desenvolvimiento en su carrera, seguramente ya han llevado operaciones unitarias 1, ¿no? Principios. Y de ahí ustedes seguramente ya me conocen. O posiblemente algunos de ustedes que han tenido la suerte de conocerme desde mucho antes, desde química general, ¿no? Sí. Ya yo, la primera vez que quizás ustedes
¿no? Interactúen con mi persona, quizás ha sido en química general, pero no todos, ¿no? Porque en química general hay tantos paralelos que hay mucha gente, ¿no? Pero seguramente no es nada raro, no sería nada raro que algunos de mis estudiantes haya sido o me haya conocido desde química general. Y de ahí no los veo más hasta principios de operaciones unitarias 1, ¿no? ICP 223. Y de ahí no sé cuántos semestres han pasado, ¿no? Supongo que 2 semestres o 2 años, ¿no? 4 semestres. Habría que ver, ¿no? Pero ahí está, ¿sí? Entonces, ustedes ya, esta asignatura es la continuación de principios de operación unitarias 1, entonces seguramente ustedes ya me conocen desde ahí. Así que mucho preámbulo y presentación de parte mía no es muy necesaria, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta asignatura, jóvenes, es la continuación, ¿no? ¿Sí? De principios de operaciones unitarias 1. Esta es la 2, digamos, ¿no? ¿Ya? Y esta asignatura tiene como tema principal el fenómeno de la transferencia de calor. ¿De acuerdo? La transferencia de calor. En unitarios 1 teníamos la transferencia de cantidad de movimiento, mecánica de fluidos, ¿verdad? Ahora, en este caso, tenemos la transferencia de energía térmica o calor. ¿De acuerdo? Y que es la continuación, obviamente. Y las operaciones unitarias son una serie de operaciones básicas y fundamentales que todo ingeniero que tenga que ver con los procesos industriales tiene que saber y dominar. Tiene que saber y dominar. Y ustedes no son la excepción. Y es más, hasta su carrera se llama Ingeniería en Control de Procesos, ¿no? Entonces, no me van a decir que quizás esta asignatura no les compete, no les interesa, no les sirve. ¿Ya? Es muy importante porque el calor, jóvenes, es una forma de energía que tiene características extremadamente interesantes y el calor es, digamos, una de las tantas formas de energía que está omnipresente en todos los fenómenos físicos y químicos que permiten transformar, ¿no?, los materiales o materias primas, ¿no?, en una industria para poder producir nuevos productos intermedios o productos terminados de consumo final, ¿no? Entonces el calor, sí, es muy importante, porque el calor siempre está presente donde sea, en todos los fenómenos físicos, químicos o mixtos. Miren lo que dice aquí, ¿no? Dice, ¿no? Los procesos de transformación de las materias primas involucran la inversión de energía. ¿Ya? Cuando hablamos de procesos de transformación, estamos hablando de fenómenos que cambian, ¿no? La estructura, la presentación, la composición, el estado de los materiales, ¿no? ¿Sí? Y para que esto suceda, es necesario que la energía interactúe con los materiales. Si no hay energía interactuando con los materiales, entonces no existen los fenómenos, no existen estos procesos de transformación, ¿no? Si la energía del universo no estuviese siempre en continuo movimiento, en continuo dinamismo, el universo sería un entorno aburrido, estéril, estático, frío. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que mueve la energía en el universo? Justamente el calor, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? El calor es la forma de energía primigenia que mueve al universo y que el universo es dinámico, ¿no? Desde la creación del mismo hasta hoy en día, gracias al calor. Aunque ustedes no lo crean, pero es así, ¿no? Entonces, miren, mientras no exista calor, ¿no?, el universo llegaría a su muerte térmica. Y ahí estaríamos en el final o en la situación final del universo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante,
o lo han debido ver algo de esto en termodinámica, seguramente, ¿ya? No sé en qué momento llevan termodinámica, pero tengo entendido que mientras están llevando esta materia, a lo mejor tendrían que estar llevando termodinámica o ya tuvieron que haber llevado ese tiempo. Entonces, miren, ¿no? Dice, para que los fenómenos ocurran, necesitamos energía, y eso es verdad, ¿no? ¿Ya? Y como les decía, el calor es una forma de energía de las muchas que hay, que es omnipresente, ¿no? Siempre está presente. En cualquier fenómeno de la naturaleza, ya sea artificial o natural, el calor está siempre metido ahí. Es una forma de energía metiche, ¿no? Siempre está metido ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros comprendemos este principio, esta idea, ya entonces será pues para nosotros como ingenieros importante, ¿no? Que comprendamos y aplicamos los conocimientos relativos a esta ciencia que se llama transferencia de calor, ¿ya? En diferentes contextos, en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, en diferentes procesos, ¿no? ¿Ya? Y además, ¿en qué tipo de circunstancias existe el fenómeno de la transferencia de calor? En equipos, ¿no? En equipos de distinta naturaleza, como intercambiadores de calor, reactores químicos, ¿no? Calderos, motores, reactores químicos, ¿no? Hornos especiales, hornos comunes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ingeniero en control de procesos debe dominar estos conceptos, ¿no? Porque en realidad se considera una herramienta importante para poder afrontar y comprender, ¿no? Las actividades que ustedes tienen en su campo de trabajo, como también poder utilizar estos conocimientos. ¿Para qué? Para resolver, obviamente, situaciones problemáticas en donde esté presente este mecanismo de transferencia, esta forma de transferencia, ¿no? O la transferencia de calor, ¿ya? Es muy importante. Si algo no entienden por acá, vamos a ir aclarándolo de a poco, por si acaso. Pero si tienen alguna duda, pueden hacer, ¿no? Ya, si tienen alguna duda, pueden consultar. ¿Todo bien, jóvenes? ¿No hay consultas entonces hasta aquí? ¿Todo bien, ingeniero? Ya, muy bien, jóvenes. Bueno, ¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar entonces como futuros ingenieros en control de procesos, ¿no? Es de que, jóvenes, nosotros tengamos la capacidad, ¿no? De resolver problemas avanzados de transferencia de calor, ¿no? En estado estacionario y no estacionario, ¿de acuerdo? Pero para poder hacer esto, tenemos que emplear los balances de materia y los balances de energía, ¿no? Tengo entendido que los balances de materia uno ya lo tiene que comprender desde química general, ¿no? Y los balances de energía desde físico-química, más o menos, para adelante, ¿no? Incluso desde física, ¿no? Los balances de energía hay que entenderlos desde física inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama trabajo y energía, en donde se estudian las leyes de la conservación de la energía, y es ahí justamente donde nosotros empezamos a comprender el concepto de energía y la idea de que todo esto está balanceado, ¿no? Y aplicamos el principio de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y como el calor es una forma de energía, también cumple con estos requerimientos, ¿ya? Después, jóvenes, ¿qué tenemos, no? Otra competencia que tenemos que desarrollar, otra habilidad que ustedes tienen que adquirir es de que tengan la capacidad, digamos, de comprender, ¿no? Un problema para poder resolverlo, ¿no? En donde estén presentes los fenómenos de transferencia de calor, ¿no? Mediante distintas maneras, ¿sí? De acuerdo, la transferencia de calor ocurre mediante tres mecanismos, ¿ya? La conducción, que es aquello que ocurre en los materiales sólidos, eso se llama conducción. Cuando el calor viaja dentro de los sólidos se llama conducción.
Después tenemos, jóvenes, el mecanismo de transferencia de calor a través de fluidos, gases o líquidos, ¿no? Fluidos. A eso se le llama convección, ¿ya? Y para finalizar, también comprender el mecanismo de la transferencia de calor mediante, sí, ondas electromagnéticas, ¿no? A ese mecanismo se llama radiación. Y este último mecanismo no precisa, ¿no?, de un puente material para poder transferir el calor. No necesita de la presencia de sólidos, ni de líquidos, ni de gases. Es más, la radiación es más eficiente en ausencia de materia, es decir, en el vacío, ¿ya? Y bueno, ya aplicar estas ideas, ¿no?, para estudiar distintos equipos o problemas en donde la geometría de las mismas sea importante, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, porque la transferencia de calor depende del área. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el área, jóvenes, obviamente depende de la forma del sistema. Y el sistema puede ser plano, puede ser esférico, puede ser cilíndrico, en fin, o alguna combinación de ellas, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí, fíjense, tenemos otra competencia que, por ejemplo, es la comprensión del mecanismo de la convección, que es el segundo mecanismo, ¿no? Pero hay dos tipos de convección, la convección libre o natural y la convección forzada. Eso también tenemos que entender, ¿no? ¿Ya? Sería deseable que si nos da el tiempo, si tenemos, si no vamos a tener problemas de tiempo, que también estudiemos mecanismos especiales de la convección, como es la condensación y la ebullición, ¿no? Que son mecanismos presentes cuando hay cambio de estado. La ebullición de líquido a vapor y la condensación de manera inversa, ¿no? De vapor a líquido, ¿ya? Y la última competencia que tenemos que adquirir es la que podamos comprender, ¿no? Sobre los equipos que se emplean para recuperar o intercambiar calor, los intercambiadores de calor, ¿no? Estudiándolos, analizándolos y ver cómo los podemos estudiar, ¿ya? Esto es que básicamente les he dado como una especie de resumen de lo que nos interesa aprender, ¿no? Y su justificación, ¿de acuerdo? Bueno, estas son competencias complementarias, que eso ya depende de ustedes, y esto más que todo se debe a las actitudes que debe tener un estudiante, ¿no? En el momento de aplicar estos conocimientos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿cuál es el contenido mínimo? Les dije que estas son las unidades, ¿no? ¿Sí? Estas son las unidades de contenido. Son 6 temas, digámoslo así, o 6 bloques que hay que estudiarlos, ¿ya? El tema número 1 se llama Introducción a la transferencia de calor y revisión de conceptos básicos. Ya, aquí vamos a definir el calor y los conceptos relacionados al calor. Vamos a hablar del calor como una forma de energía, ¿de acuerdo? Y compararla con las otras formas de energía que hay, ¿sí? Y por qué el calor es importante, ¿no? Y vamos a hablar también un poquito sobre la naturaleza del calor en función a la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? A la par que también vamos a estudiar los conceptos de calor sensible, calor latente, ¿de acuerdo? De energía interna, de entalpía, de calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante, ¿sí? Aquí mismo también vamos a recordar las ecuaciones del balance de energía, ¿no? En estado estacionario y en estado no estacionario. Y vamos a resolver problemas relacionados con esto, ¿no? O sea que aquí vamos a recordar qué cosa. Vamos a recordar más que todo físico-química, termodinámica, ¿sí? Termodinámica y termodinámica. ¿Para qué? Para poder en el tema 1, en este bloque 1 todavía, aterrizar ya en los mecanismos de la transferencia de calor, ¿no? Entonces vamos a terminar el bloque 1 estudiando las maneras como el calor
se transfiere de un punto a otro. Y ya les di un adelanto hace ratito. Hay tres formas, ¿no? Tres mecanismos. La conducción en sólidos, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la convección. La convección ocurre en fluidos, gases o líquidos. Y el tercer y último mecanismo es la radiación, que esa no requiere un medio material para transferirse. Esa forma de transferencia ocurre en ausencia de materia, ¿no? Es mucho mejor inclusive en ausencia de materia. Es decir, que la radiación es más eficiente en el vacío. ¿De acuerdo? Esa es la única forma de transferencia de energía que no requiere un medio físico material para poder transferirse, ya que es mucho más eficiente en el vacío, ¿no? De esta manera, por ejemplo, es que la energía solar nos llega a la Tierra, ¿no? Sí, nos llega a la Tierra. La energía del Sol tarda más o menos 8 minutos y medio en llegar desde el Sol hacia la Tierra, o sea que la distancia es muy, muy grande. ¿Y cómo viaja esa energía? Viaja pues a través del vacío mediante ondas electromagnéticas. Ese tercer mecanismo se llama radiación. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en el tema 1, en el bloque 1. El bloque 2 ya es la profundización y la comprensión ya exacta del mecanismo de la conducción. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a abocar a la conducción estacionaria en una sola dimensión. ¿Ya? La transferencia de calor, jóvenes, con el mecanismo de la conducción, en realidad es un mecanismo tridimensional. Pero nosotros vamos a realizar esfuerzos, ¿no? Mediante herramientas matemáticas, mediante artificios matemáticos, para convertir a lo mejor la transferencia de calor bidimensional y tridimensional en ecuaciones unidimensionales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces no vayan a pensar que nos vamos a encuadrar solo en una dimensión, siendo que para eso están las matemáticas, ¿no? Es decir, que vamos a estudiar en realidad bidimensional y tridimensional, pero con métodos que nos permitan, ¿no?, reducir los planos y llevar a una sola dirección, ¿no? Unidimensional. Y estacionaria, ¿no?, que es todo lo contrario de no estacionario, que lo vamos a definir en su momento, ¿ya? La mayoría de los procesos de transferencia de calor ocurren en forma estacionaria, ¿no? ¿De acuerdo? El 95% del tiempo la transferencia de calor es estacionaria. Y el 5% del tiempo es no estacionaria. Entonces es muy importante ver el mecanismo de la conducción de forma estacionaria, ¿ya? Vamos a estudiar algo de no estacionario en el bloque 1, algo de eso, ¿sí? Pero hay temas especiales para no estacionario, pero que no creo que podamos incluirla dentro del alcance de esta asignatura, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿ya? El bloque de contenido 3 se llama convección forzada. ¿De acuerdo? Ustedes saben que es el segundo mecanismo. El primer mecanismo es la conducción. Entonces, en el bloque 3 vamos a estudiar ya la convección. En el bloque 3 y 4 vamos a estudiar la convección de una manera mucho más profunda. Aunque esto ya vamos a verlo en el bloque 1, ¿no? La convección les decía que hay de dos tipos, ¿no? La convección forzada y la convección libre o natural, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, en el bloque 3 vamos a estudiar la convección forzada y en el bloque 4 la convección libre o natural. Y el bloque 5, ya les dije hace ratito, ojalá haya tiempo para poder estudiar, aunque generalmente estos temas son de investigación por parte del estudiante. Son mecanismos especiales de convección, ¿ya? Mecanismos especiales de convección. Y el último tema ya se trata sobre el equipamiento para el intercambio de calor, ¿ya? Sí, es decir, todos aquellos equipos que nos permiten intercambiar calor, ¿ya? Un minuto, jóvenes.
Ya, jóvenes, ahí estábamos, ¿no? Entonces, el bloque 6 decíamos que ya es importante también para ustedes. Ahí vamos a estudiar, jóvenes, lo que se denomina intercambiadores de calor, ¿no? Sí, hay muchos tipos de intercambiadores de calor. Hay unos que se utilizan muchos, o sea, hay cierta tecnología que se utiliza mucho más que otra, ¿ya? Y los intercambiadores de calor más comunes son los de tipo tubos y coraza, ¿ya? Cerca del 70% de estos intercambiadores son tipo tubos y coraza, ¿ya? También quisiésemos, obviamente, estudiar todas las tecnologías disponibles que hay, pero lastimosamente el alcance de la asignatura no da para eso, ¿no? Ya eso se ve en una maestría, quizás en un diplomado, una maestría, ¿no? Más adelante, ¿ya? Ahí está. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Estos serían nuestros 6 temas, digamos, que tendríamos que hacer lo posible por cubrirlos, ¿no? Aunque el tema 5 sí está por verse, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, pero por lo menos tendríamos que llegar a la parte 6, que son los intercambiadores de calor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, sobre esto? ¿Dudas, preguntas? No, ingeniero. Bueno, por mi parte. Muy bien, vamos a continuar a ver, ¿ya? Bueno, esta es una bibliografía, jóvenes, que podemos utilizarla, ¿ya? Sin embargo, la bibliografía más importante empieza desde aquí, ¿ya? Esta es la bibliografía, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el libro base. Este libro seguramente a lo mejor lo pueden conseguir en internet, en digital, ¿no? Pero también les comento que la biblioteca de la universidad ya está atendiendo y este libro está en la biblioteca, ¿no? Este es un excelente libro, uno de los mejores libros que me ha tocado, ¿no? Yo cuánto no hubiera querido tener en mis manos este libro cuando yo era estudiante. Es tan didáctico, eh, tan intuitivo, digámoslo así, didáctico, que es fácil de entender, ¿no? Y uno no se aburre tanto como se aburriría con otro libro. Pero claro, al final todos los libros de ingeniería aburren, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, ahí está, ¿no? Sí, se llama Transferencia de Calor y Masa, Fundamentos y Aplicaciones, de Yunus Sengel, ¿ya? Este es de la 4ª edición, aunque hay de la 5ª edición. No sé si la 5ª edición ya está en castellano, ¿no? Sin embargo, ya sé que existe la 5ª edición en inglés. De todas maneras, las diferencias entre la 4ª y la 5ª edición no son muchas, ¿ya? Este es el mismo libro, pero este es de la 5ª edición, ¿ya? Obviamente tiene mejoras, ¿no? Sí, se sobreentiende que las reediciones son aumentadas y mejoradas, ¿no? Sí, revisadas, aumentadas y mejoradas. Y bueno, este libro pues tendría que ser un tanto mejor, ¿ya? Y es muy bueno también, pero la única desventaja es que hasta el momento yo me he enterado que solamente está en inglés todavía, ¿ya? Si está en castellano y ustedes lo pillan, bienvenido, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Este sería, digamos, el libro ideal en castellano, si pueden conseguirlo, ¿ya? Ahí está. Este es el libro más importante para nosotros, ya sea de la 4ª o la 5ª edición, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero tenemos también bibliografía complementaria, ¿sí? Este, por ejemplo, ¿no? Transferencia de calor de J.P. Holman. Miren, llegó hasta la 8ª edición, ¿no? Si llegó hasta 8ª edición es que es un libro, un muy buen libro, ¿no? Sí, muy buen libro. Imagínense ustedes, ¿no? Que un libro se reedite 8 veces porque ha tenido buena aceptación, ¿no? Y entonces es muy bueno. Yo la verdad que cuando empecé a enseñar transferencia de calor estaba disponible este libro, ¿no? Y era uno de los mejores en su época.
Y vino este otro y lo desplazó, ¿no? ¿Ya? Este de acá. Lo desplazó, porque este está realmente mucho mejor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sin embargo, no deja de ser útil. No deja de ser útil. ¿De acuerdo? Este libro yo lo tengo también en digital, pero está escaneado, o sea, tiene errores de escaneo, manchas, cosas así. Ustedes saben que no es lo mismo, ¿no? En cambio, este libro acá lo tengo en digital puro, con una nitidez increíble, ¿no? Eso sería ideal, digamos, ¿no? Pero seguramente que la editorial McGraw-Hill y los autores no les va a gustar que nosotros tengamos acceso a sus PDFs, ¿no? ¿Ya? Porque también, jóvenes, producir y escribir un libro no es chiste, pues, ¿no? ¿Sí? O ustedes, si ustedes alguna vez escriben un libro, ¿no? No sé qué tipo de ideología y pensamiento tienen, ¿ya? Pero muchas veces ustedes quisieran algún tipo de retribución, ¿no? Retribución, porque cuesta hacer esto, cuesta dinero imprimir, cuesta dinero corregir, revisar, imprimir, reimprimir, ¿no? Y obviamente es un gran trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muchos de estos autores, obviamente, también debido a un trabajo bien remunerado, quieren pues recibir ganancias extras por imprimir libros, ¿no? Entonces yo creo que a más de uno le va a molestar que si ustedes fuesen autores de libros, vayan y se los pirateen indiscriminadamente, ¿no? Yo por lo menos si yo escribiese un libro, ¿ya? Me gustaría que por lo menos me dijeran, podemos usarlo su libro gratis y yo ya veo si sí o si no, ¿no ve? Y si veo que sí, ¿por qué no, digamos, no? Porque al final uno también tiene que tener un pensamiento altruista de ayuda y de cooperación, porque el conocimiento, yo pienso que el conocimiento no debería costar, el conocimiento debería universalizarse, ¿no? Debería ser para todos, pero también con límites, ¿no? También con límites. Porque si yo, por ejemplo, sé cómo fabricar, ¿no? Una bomba atómica, no le voy a enseñar pues a los afganos a fabricar bombas atómicas, ¿no? O no les voy a enseñar a los iraníes a fabricar bombas atómicas. O peor todavía, no les voy a enseñar a los masistas a fabricar bombas atómicas, ¿no? Sería como darles navajas a monos, digamos, ¿no? Entonces, el conocimiento debe ser universal, pero con ciertos límites también, ¿no? Con ciertos límites, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estos son los libros. Este es muy buen libro también. Estos se los puedo pasar. Y tenemos otros, esto es complementario, ¿ya? Y si que ustedes quieren, también tenemos estos otros autores que están en la bibliografía, que también los podemos tomar en cuenta, ¿no? Los podemos tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, lo que les iba a mostrar es el cronograma de avance, pero un poco difícil de cumplirlo, ¿no? Sí, un poco difícil de cumplirlo, ¿no? Esto es más o menos en las semanas de clases, ir viendo más o menos qué temas o con qué grado de avance podemos ir eh, desarrollando los contenidos, ¿no? Sí, ahí está. Lo que me falta hablar sobre esto es sobre la evaluación, ¿no? Sí, creo que eso antes, ¿no? Por aquí. Aquí vamos a anotar la evaluación. Bueno, jóvenes, la evaluación ustedes saben que no da tiempo para tomar más de 3 exámenes, ¿no? Entonces vamos a tener un primer parcial. El primer parcial van a ser, jóvenes, tema 1 o bloque 1, si quieren en este caso. Bloque 1 y parte del bloque 2. Sí, podría ser hasta
hasta radio crítico. ¿Sí? Va a tener una evaluación de 25%. ¿Ya? El segundo parcial es el bloque 2 al final. Bloque 3 y sería ideal bloque 4. ¿Ya? Ahí está. 25% también, ¿ya? Examen final. El bloque 1, el 6. Pero claro, vamos a ver si podemos cubrir el bloque 5, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Esto va a tener una ponderación del 40%. Y los trabajos prácticos, si es que hay, bueno, va a haber, ¿no? Sí, el auxiliar se encarga de eso. Y auxiliatura. Ahí está. Esto obviamente tiene que ser el complemento ya a 100, ¿no? Entonces me faltaría 10. Bueno, no existe esta palabra, aparece en el léxico, ¿no? Ahí está. Esta va a ser entonces nuestra evaluación, ¿ya? Jóvenes. El primer parcial va a ser el bloque 1 y parte del bloque 2 hasta radio crítico. Eso para no cargar mucho el segundo parcial, ¿ya? ¿Sí? Porque el tema 1 es muy interesante, el tema 1, ¿ya? Pero no podemos tomar solo un examen del bloque 1, ¿no? Tomemos esta parte del bloque 2 porque el bloque 2 es largo. Es largo, sinceramente es largo, ¿no? Entonces, por eso es que lo vamos a dividir. El segundo parcial, la finalización del bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4, que es convección, ¿no? Convección, básicamente. El examen final, todos los bloques, y vamos a ver si incluimos ebullición y condensación, nada más. Y los trabajos prácticos y la ayudantía con el auxiliar, ¿no? Va a tener también una ponderación. Sumando todo esto nos tiene que dar el 100%. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Jóvenes. ¿Queda claro, ingeniero? Ya. Bueno, no sé, entonces con esto ya yo terminaría ya la clase o la parte de introducción, ¿no? ¿Sí? Y ya podríamos entonces desarrollar el tema número 1. ¿Ya? El tema número 1, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. Ya, otra cosita, jóvenes, que también es necesario aclarar es que este semestre ciertamente va a ser un poco cortito, ¿no? Dicen que el semestre termina el 31 de diciembre, pero seamos realistas, ¿no? Se va a pasar hasta enero, ¿no? ¿Sí? Lo más probable, a partir del 15 de enero se termina todo, lo más probable, seguro que sí. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es tratar de cubrir los contenidos de la mejor manera. Y para eso, entonces, se requiere que ustedes, jóvenes, lean mucho del libro, ¿no? Lean mucho, porque yo directamente voy a empezar a hablar solamente de los conceptos y la aplicación de ellos a resolución de problemas. ¿Ya? El texto, si quieren, yo se los puedo pasar, o a lo mejor también el auxiliar se les puede pasar para que vayan viendo y vayan leyendo, ¿no? Sí. Y la idea es de que ustedes vayan abordando los contenidos de los temas y no llegar, ¿no? Nulo o tutti frutti o como en la luna a las clases, ¿no? De tal manera que nosotros directamente vayamos a lo puntual y a la aplicación de la resolución en los ejercicios, ¿no? Y si obviamente hay alguna duda, alguna consulta sobre eso que hayan podido leer,
¿no? Y no han comprendido, entonces para eso estamos también, ¿ya? Entonces tratemos de hacer eso también para tratar de cumplir, porque la verdad no quiero dejarlos, sí, incompletos, ¿no? No quiero dejarlo incompleto, ¿ya? Pero también vamos a hacer todo lo posible por completar el aula virtual, ¿no? El classroom. En esta materia, la verdad que no hubo tiempo para tener un classroom completo como teníamos con Unitarios 1, ¿no? Aquí más bien lo que nos hace falta es más información para poder colocar en Classroom, ¿ya? Entonces también voy a tratar yo de complementar y de mejorar los contenidos del aula virtual. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay consultas, dudas entonces hasta aquí, jóvenes. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces con el bloque número 1, ¿ya? Ya, bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este bloque que se llama Introducción a la transferencia de calor. ¿Ya? Y vamos a empezar definiendo algunos conceptos básicos, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya saben, entonces vamos a empezar con el concepto de calor, ¿no? ¿Ya? Bueno, che, no quiere. Parece que le gustó la victoria de Bolivia a mi computadora. Medio se colgó, jóvenes.
Sí, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Han levantado la mano algunos? Ya, jóvenes, empezaremos entonces definiendo el calor, ¿ya? ¿Sí? Ahí está. Bueno, ustedes seguramente ya saben, tienen una idea del concepto de calor debido a que ustedes ya han llevado termodinámica, supongo, ¿no? ¿Sí? O a ver, que alguien me diga, ¿en qué semestre llevan termodinámica? Si ya llevaron o están llevando. ¿No? En el cuarto semestre se lleva. Ya, y ahorita esta asignatura, ¿en qué semestre están llevando? ¿Quinto? Se lleva en el quinto para esta materia de termodinámica y en el quinto también van juntas, termo y... Ya, entonces van a ser dos materias que se van a complementar, ¿ya? Bueno, jóvenes, el calor entonces, como les dije hace ratito, el calor es una forma de energía, ¿no? ¿De acuerdo? Que forma parte de todas esas formas de energía, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, es una forma de energía. ¿No? Y seguramente ustedes ya han intentado definir o han intentado entender el concepto de energía desde físico-química, a lo mejor física, ¿no? ¿Ya? Y la verdad que definir energía es un tanto complicadito, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se van a internet o algún libro, ¿no? Algún libro convencional, ¿no? De física, de físico-química, ¿no? Seguramente ustedes van a leer y la definición que les va a mostrar seguramente los va a dejar un tanto insatisfechos, ¿no? Sí, porque muchos libros dicen qué es la energía. La energía no es una entidad física que es capaz de producir trabajo, dice, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ahí nos dejan, de acuerdo, porque también podríamos preguntar qué es el trabajo. Y si ustedes van y buscan en los libros qué es trabajo, van a decir, es una forma de energía que mueve objetos, ya, ¿no? Entonces, como que se hace cíclico, ¿no? Esta situación de conceptualizar los términos, ¿no? Se echan el fardo el uno para el otro y al final uno queda confundido. Y eso es verdad también, no crean que definir energía es muy fácil, ¿no? Definir exactamente la naturaleza y la esencia de la energía hoy en día es una situación
todavía, aunque ustedes no lo crean, con todo el avance de la ciencia y todo lo que ya se sabe, es un tema de discusiones y de charla. Es un tema de debates calientes, digamos, ¿no? Entre la comunidad científica y entre los ingenieros. No existen palabras simples, sencillas, ¿no? Que permitan conceptualizar la energía de una manera limpia e inmaculada, de tal manera que uno lo entienda, ¿no? ¿Sí? Y es difícil. Yo creo que quizás Dios es el único que sabe exactamente lo que es la energía. ¿Ya? Sin embargo, nosotros como seres humanos racionales podemos definir a la energía y el calor, obviamente, pero más que todo a la energía desde el punto de vista del efecto, de los efectos que produce sobre la materia, ¿no? Porque materia y energía son uña y mugre, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Son dos conceptos muy relacionados y generalmente no están separados, ¿de acuerdo? La materia y la energía inclusive se pueden conceptualizar como dos entidades que son en realidad en esencia la misma cosa. Es decir, que si ustedes me dicen cuáles son las formas, los estados de la materia, me van a decir el estado sólido, líquido, gaseoso, plasma, o por el otro extremo el estado de hielo cuántico, etcétera, ¿no? Pero también alguien podría llegar a decir que otro estado de la materia es la energía. Y no estaría tan mal, porque según las teorías modernas, relativistas, la energía puede convertirse en materia, como la materia también puede llegarse a convertir en energía, ¿ya? Pero no vamos tan allá, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es tratar primero de comprender la energía en función a los efectos que tiene sobre la materia, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se llama esa forma de energía que es capaz de mover objetos? Energía cinética o trabajo. Trabajo, eso, trabajo, ¿no? ¿Sí? Obvio, ¿no? Si yo muevo un objeto, tengo que aplicar energía mecánica llamada trabajo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se llama esa forma de energía, por ejemplo, ahora que mueve electrones? Eléctrica. Energía eléctrica. Exacto, energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y pongamos energía eléctrica, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Ahí está, entonces ya estamos viendo algunos efectos que produce sobre la materia, ¿no? ¿Sí? Si nosotros observamos un trueno, un rayo, entonces ahí está entrando en juego la energía que está moviendo, está sacando electrones de una masa y la está llevando esos electrones a otra masa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se llama esa forma de energía, por ejemplo, que ilumina objetos? ¿Mm? Electromagnética. Bueno. Sí, señor, claro que sí. Energía electromagnética. La luz es una forma de energía electromagnética, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la energía luminosa es una forma de energía electromagnética. ¿No? Si no, pregúntenme, por ejemplo, cómo es que dos celulares se comunican entre sí o cómo nosotros recibimos la señal en nuestra televisión, sin cable, desde luego, ¿no? ¿Ya? ¿Sí o no? O cómo es que la energía nos llega desde el sol hacia la Tierra. Entonces, es energía electromagnética, ¿no? Energía radiante. Otra forma de energía, produce, ¿sí?
produce reacciones químicas, por ejemplo, ¿no? O cambia la estructura y la composición de la materia. ¿Qué forma de energía es esta? ¿Mm? Energía química, ¿no? Sí. La energía de las baterías de los celulares, de la batería del automóvil, una pila, ¿no? Eso es energía química. O la energía del gas, por ejemplo, utilizamos para cocinar, o la energía de la gasolina para mover el automóvil, o la energía de los alimentos para poder bailar, caminar, saltar, pensar, resolver exámenes. Eso es energía química, ¿no? Sí. Esta otra forma de energía dice que altera núcleos del átomo. Si hay energía que puede alterar la estructura del núcleo del átomo, ¿qué tipo de energía será esa? ¿Energía atómica? Sí, claro que sí. La energía atómica, ¿no? La energía nuclear. ¿De acuerdo? Hay dos formas de energía, ¿no? La energía de fisión y la de fusión, ¿no? ¿Ya? Creo que alguien quiere entrar, ¿no? No sé, vamos a ver acá. Ahí está la energía nuclear, la energía de fisión y la de fusión, ¿no? ¿Qué significa fisión y qué significa fusión? ¿Alguien sabe? La fusión es cuando dos átomos se combinan o se unen para formar un nuevo átomo, y la fisión es lo contrario, cuando un átomo es dividido formando dos nuevos átomos y liberando energía en ambos procesos. Así es, jóvenes, ¿no? Pero más que todo es cuestión de los núcleos, ¿no? ¿Sí? Cuando dos núcleos de dos átomos se unen, entonces ese proceso se llama fusión. Y cuando partimos un átomo, partimos el núcleo del átomo, eso se llama fisión, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál de las dos formas de energía es mayor, la fusión o la fisión? ¿Alguien sabe? Es así, no sé. Fisión, Ya. no, la fusión es la que da en las estrellas, ¿no? Y la fisión es la que han ocupado aquí la tecnología de la bomba atómica. Así es. Entonces, ¿cuál cree que es mayor? A ver, según su opinión. Fusión sería mayor. Obvio, sí, la energía nuclear de fusión es mucho más alta, ¿no? 1000 veces, hasta 1.000.000 de veces más que la de fisión, ¿ya? Por eso es que las bombas de hidrógeno de fusión son mucho más potentes que las bombas de fisión, ¿ya? ¿De acuerdo? Y la energía de fusión que ocurre en las estrellas, en nuestro Sol, por ejemplo, permite ¿no? producir por nucleosíntesis la mayoría de los átomos pesados que hay en el universo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las estrellas son verdaderas fábricas de átomos, ¿no? ¿Sí? En donde se unen átomos de hidrógeno para producir helio, y alternativamente el helio puede producir litio, ¿no? Claro que en escalas mucho menor. Y el litio también puede fusionarse en elementos más pesados. Entonces, en las estrellas, por el mecanismo de la nucleosíntesis, se puede llegar a crear inclusive hasta el hierro, ¿no? Y cuando ya la estrella consume todo su hidrógeno, empieza a colapsar, se hincha en una gigante roja, sigue quemando el poco hidrógeno que tiene, mientras va desprendiendo energía, se comprime en una enana blanca, y cuando ya no aguanta, revienta en una supernova, ¿no? Y en la supernova ya se pueden producir elementos más pesados que el hierro, ¿no? Más pesados que el hierro, por ejemplo, ¿no? Y todo ese material se riega al universo, ¿ya? Ahí está. Entonces es interesante. Esto se ve en química, ¿no? ¿Ya?
A ver, aquí tenemos entonces algunas formas de energía, ¿no? ¿Qué se llama esa forma de energía que cambia la temperatura de la materia? Calor. Esta es la energía calorífica, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? ¿De acuerdo? Hay muchas formas de energía, ¿verdad? Aquí estoy yo solamente nombrando algunas, ¿ya? A ver, mientras van pensando e imaginándose algunas otras formas de energía, ya me espera un ratito, unos 2 minutitos, por favor. Ya, a ver, vayan pensando y si alguien tiene alguna otra sugerencia para alguna otra forma de energía, lo charlamos ahorita. 2 minutos, por favor, ¿ya? Ya, jóvenes. A ver, ¿tienen algunas otras sugerencias para algunas otras formas de energía? Soy todo oídos. A ver, ¿alguien tiene? Aunque lo que viene siendo la energía, bueno, lo que viene siendo la energía potencial no, no es en sí una energía, creo, pero es capaz de convertirse a energía cinética, sería la energía gravitacional. Claro, la energía gravitacional, ¿no? Sí, ¿ya? ¿De acuerdo? En realidad, son formas de energía mecánica, ¿no? Caerían dentro de la definición de energía mecánica aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, la energía cinética, la energía potencial o gravitacional, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, caen dentro de energía mecánica, ¿de acuerdo? Y ahí está presente la energía eólica, la energía hidráulica, la energía maremotriz, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, la energía geotérmica no es nada más que calor, es el calor de los volcanes, ¿no? Entonces, cae también dentro de la definición de calor, ¿ya? En fin, ¿no? Hay quizás algunas otras formas de energía. Por ejemplo, tenemos la energía oscura, ¿no? Sí.
cuya naturaleza es desconocida hoy en día, pero se sabe que existe debido al comportamiento del universo, ¿no? Sí, la energía oscura, ¿de acuerdo? Y es interesante, ¿no? Pero cuya naturaleza es desconocida, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, quizás la energía de los electroimanes es electromagnética, la energía de las bobinas es electromagnética, la energía de los imanes permanentes es energía magnética, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero creo que estas son las principales formas de energía que existen. La energía oscura, jóvenes, todavía está en teoría, ¿no? No es una ley, nada, así que podemos colocarlo como un tema, como un punto muy aparte. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué papel juega el trabajo? Perdón, el calor en todo este conjunto de formas de energía? Porque esto es como una familia, ¿no? ¿Sí? Esta es una familia. La familia energía, digamos, ¿no? Por no decir la familia peluche, pero es la familia energía, digamos, ¿no? Todos son hermanitos aquí, porque al final son la misma cosa, ¿no? Sí, todos son hermanitos, pero estos son como los patitos, ¿no? Siempre me gusta dar esta forma de ejemplificar. Todos son como los patitos, ¿no? Y el calor, aunque lo podríamos colocar al final, el calor, ¿sí? Es como el patito feo de la familia de los patitos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que despreciar al calor, digamos, no? Porque al principio, si ustedes han leído la historia, la historia del patito feo, ¿no? El patito feo al principio era un patito despreciado, porque de verdad era feíto, ¿no? Sí, porque estaba mal ubicado nomás. Sí, y con el pasar del tiempo, el patito feo se convirtió en un cisne, ¿no? ¿Ya? Y todo el mundo obviamente se sorprendía, ¿no? Entonces, si nosotros le echamos una breve descripción a las formas de energía, ¿no? Y nosotros analizamos al calor desde el punto de vista de la termodinámica, pero de manera superficial, entonces podríamos llegar a pensar que el calor es como el patito feo de todos los patitos, ¿no? Pero también podemos percatarnos que mientras más estudiemos el calor y comprendamos su naturaleza, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad es como el cisne en ese cuentito, ¿no? ¿Ya? Al principio, ¿por qué decimos que es el patito feo? Porque miren, todos los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Simplemente consisten en un fenómeno o en fenómenos en secuencia o en serie de transformaciones de la energía. Un fenómeno, cualquiera que sea que ustedes observen en la naturaleza o en la industria o donde sea, estoy hablando de fenómenos reales, ¿no? No estoy hablando de fenómenos de otra índole, ¿no? No estoy hablando de fenómenos desconocidos, de fenómenos misteriosos, de fenómenos presentes en leyendas. No estoy hablando de fenómenos físicos, químicos o alotrópicos, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno que sea observable y sea estudiable, ¿no? Por la ciencia, nada más ni nada menos consiste en una secuencia de transformaciones de la energía de una forma a otra, donde sea, ¿ya? Es una secuencia de transformaciones de energía, ¿no? Y con esto nosotros estamos relacionando, ¿no? La energía con la materia. ¿Por qué? Porque el medio donde ocurre esta transformación de energía justamente es la materia. El medio material, ¿sí? Es digamos, el lugar, el ambiente, el entorno donde la energía se va transformando, ¿no? Un ejemplo. Mire, ¿qué tenemos? Mire, un automóvil, ¿sí? ¿Cuál es el fenómeno observable en el automóvil? El fenómeno más común que salta a la vista es que el automóvil se mueve solito, digámoslo, ¿no? Digámoslo así.
Ese es el fenómeno, ¿no? Un automóvil se puede desplazar, se puede mover, se puede trasladar, puede viajar, ¿no? De un punto a otro. Entonces cualquiera diría, bueno, a ver, para mover el automóvil, ¿qué tenemos que hacer? El automóvil es un objeto, movemos el objeto, entonces, ¿qué forma de energía está entrando en juego ahí? El trabajo, ¿no? El trabajo. Pero en realidad, cuando metemos trabajo en un automóvil, lo que estamos haciendo es convertir ese trabajo posiblemente en energía cinética. Entonces el automóvil ya adquiere velocidad. Entonces estamos convirtiendo el trabajo en energía cinética. Y alternativamente también podríamos convertir parte de ese trabajo en energía potencial si subimos una cuesta, ¿no? Pero también está involucrado el calor. ¿Por qué? Porque el trabajo genera movimiento en las partes internas del automóvil. Me estoy refiriendo a las ruedas con el pavimento, a los rodamientos en los puntaejes donde están las ruedas. Se puede convertir en calor en las pastillas de freno, se puede convertir en calor en la fricción en los rodamientos, se puede convertir en calor en los sistemas de transmisión. Entonces también el calor está presente, ¿no? Entonces, ese fenómeno que se llama mover el automóvil de un punto a otro no es nada más que un proceso de transformación de la energía, ¿no? En otras formas de energía, ¿ya? Y al final, cuando el automóvil seguramente se detiene, la energía cinética se tiene que convertir en ¿qué? ¿No? Depende. Si es horizontal, si es un movimiento horizontal, entonces la energía cinética no tiene otra alternativa más que convertirse en calor. ¿En dónde? En los frenos, en la fricción de las ruedas con pavimento, de las partes móviles y todo. Entonces es una secuencia de fenómenos de transformación de la energía, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo, por ejemplo, agarrar trabajo y convertir la energía cinética, ¿no? Puedo convertir la energía cinética, la puedo convertir en energía potencial. Parte del trabajo puedo convertirlo en energía eléctrica, en el alternador del automóvil para recargar, ¿qué cosa? La batería de mi automóvil. O para encender mi radio, ¿no? La radio de mi automóvil. O para encender las luces de mi automóvil, ¿no? ¿De acuerdo? Parte de ese trabajo yo puedo utilizarlo, ¿para qué? Para mi sistema de aire acondicionado, ¿sí? Para parte de ese trabajo puedo utilizarlo, ¿no? Para otro tipo de tareas que, por ejemplo, en los automóviles modernos están presentes, ¿no? Por ejemplo, activar un GPS en una radio moderna, ¿no? En fin, entonces consiste en una serie de transformaciones de la energía, ¿no? De todas estas formas de energía. Entonces, este trabajo se puede convertir en luz para iluminar objetos. ¿Por qué? Porque puede generar electricidad porque mueve electrones, ¿no? Produce reacciones químicas ¿en dónde? En la batería para acumular energía para que después al día siguiente yo pueda arrancar el automóvil, ¿no? Lo que sí no podemos decir es que altera los núcleos de los átomos. Eso sí, no llegamos a ese nivel porque no tenemos autos atómicos o nucleares, ¿no? ¿Ya? Cambia la temperatura de la materia, obviamente, ¿no? ¿Por qué? No voy a hablar del motor, porque el motor es otro tipo de secuencia de transformaciones de la energía. Pero simplemente lo que puedo hablar es de que produce fricción y esa fricción al final se degenera en calor, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ese es un fenómeno común y corriente en donde si ustedes son agudos con su imaginación y con la mente, van a darse cuenta que en un automóvil ocurren una serie de transformaciones de la energía, ¿no? Y según el principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero al final de todo el proceso, ¿no? Al final de todo el proceso, ¿ya? Toda esa energía invertida en mover el automóvil se va a convertir en calor, irremediablemente. Todo se va a convertir en calor irremediablemente. El 100% del trabajo se va a convertir en calor, ¿no? Y no me digan que no. Por ejemplo, si yo utilizo el trabajo que genera el motor
¿no? Para generar electricidad. Esa electricidad obviamente es también producto de la transformación de energía, pero esa electricidad al circular por los cables y por el efecto Joule se va a convertir en calor. Llega digamos, a los faros para iluminar en la carretera, y en los faros, ¿sí? Esa energía eléctrica se va a convertir en calor. ¿De acuerdo? Si parte de esa energía eléctrica llega a la radio, obviamente va a producir efectos de audio, de sonido, electromagnetismo para poder captar la señal de radio, y sus componentes internos también se van a calentar. Entonces, al final, toda esa energía que se necesita para hacer funcionar la radio se va a convertir en calor, ¿no? ¿De acuerdo? En sus componentes electrónicos, por la circulación de energía eléctrica, se va a convertir en calor. El audio y las ondas sonoras al final se convierten en calor, ¿no? Por vibración de las ondas sonoras en el aire, se convierte en calor, ¿ya? Y la energía electromagnética en las bobinas, ¿no? Porque para poder captar una señal electromagnética se necesitan bobinas, y en las bobinas la energía electromagnética se convierte en energía eléctrica, y al final, por efecto Joule, también se convierte en calor. Entonces, qué mala suerte, digamos, ¿no? Todo el trabajo que se invierte en un automóvil se convierte en calor. Entonces, podríamos asegurar que el 100% del trabajo se va a convertir en calor, ¿ya? Eso es lo bonito, digamos, ¿no? Pero ahora, si nosotros nos basamos a letra muerta sobre el principio de conservación de la energía, podemos decir que el 100% del trabajo se va a convertir en 100% de calor. Excelente. Ahí entra muy bien ese principio de conservación de la energía. Pero ahora les hago la pregunta, ¿será que yo puedo recoger todo ese calor? Todo ese calor, en todos los puntos, ¿no? Sin hablar del motor, porque ahí hay energía química en el motor. No estamos hablando de energía química en el motor, ¿no? Sino de la energía que se produce directamente en el eje para mover el automóvil. Toda esa energía, ¿no? ¿Será que al final sabemos que toda esta energía se va a convertir en calor? ¿Será que yo puedo agarrar todo el calor, recoger todo el calor que hay en la fricción, en las ruedas, en los rodamientos, en las gomas y el pavimento, en el cuerpo del automóvil y el aire en la fricción, que al final genera calor, en los cables por efecto Joule, en la luz que al final se convierte en calor, ¿no? ¿Será que yo puedo agarrar todo ese calor y volver a convertirlo todo en trabajo? No. No, eso, sí, no se puede, ¿no? Eso viola las leyes de la termodinámica, ¿no? Por eso se dice que el calor es el patito feo, porque el calor es una forma de energía de muy baja calidad, de muy baja calidad, ¿de acuerdo? De muy baja calidad. Entonces, mire, basándonos en ese principio, yo puedo tener un 100% de energía mecánica, trabajo, digamos, ¿no? Y convertirla casi en su totalidad, por ejemplo, en energía eléctrica. Es fácil convertir casi todo el 100% de energía mecánica en energía eléctrica. ¿Dónde está lo que me falta? El 5% que me falta se convirtió en calor. Ahora, puedo agarrar el 95% de la energía eléctrica, y de este 95%, nuevamente el 95% se va a convertir yo lo puedo volver a convertir en energía mecánica. Es decir, los porcentajes de conversión son altos. ¿Cuánto sería el 95% del 95%? Ya, a ver, aquí está. Vamos a ver aquí la calculadora. El 90.25. Sí. Entonces, el 90.25 del original, ¿no? Puedo volverla a convertir en energía mecánica. Pero en cada proceso siempre voy a tener un 5% de calor. ¿Ya? Ahí está. O a cualquier otra forma de energía que quiera cambiarla. A energía química, a energía nuclear si es que se pudiese, a energía electromagnética, ¿no? Sí, con altos porcentajes. Pero lo que sí no puedo hacer es tener 100% de calor, convertirla, aunque sea en un 95% en energía mecánica. Esto es imposible. ¿Sí?
Este es un proceso que viola las leyes de la termodinámica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calor es una forma de energía de baja calidad. En el mejor de las máquinas construidas por el ser humano, ¿sí? En el mejor de los casos, yo diría que hasta un 35% se puede aprovechar. Hasta un 35%, no más. Es decir, si yo tuviese 100% de calor, lo máximo que podría sacarle el jugo para convertirlo, por ejemplo, en energía mecánica sería 35%. Y el 65%, el mejor de los casos, estoy hablando de una manera extremadamente optimista, ¿no? En las máquinas más desarrolladas que hay hoy en día, ¿no? Al alcance de la gente, en las mejores máquinas, ¿sí? El 35% del calor se puede llegar a convertir en alguna otra forma de energía. Entonces, ¿ya? En las termoeléctricas se desperdicia bastante energía, siendo ese el caso. Así es, se desperdicia demasiada energía, ¿no? Se desperdicia demasiada energía, ¿ya? Lo ideal sería agarrar la energía química almacenada en los hidrocarburos que queman gas en la termoeléctrica para no pasar por calor, para pasar directamente a energía eléctrica o energía mecánica, ¿no? Mediante algún proceso especial, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Mediante una celda de combustión, por ejemplo. Mediante una celda de combustión, lo ideal sería pasar de la energía química contenida en los hidrocarburos, pasar directamente a energía eléctrica. Sería lo ideal, ¿no? Pero aún así, también tendríamos un 5% de pérdida, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es no pasar por el calor. Si yo quiero convertir una forma de energía a otra, lo peor sería convertirlo a calor y de ahí querer convertirlo a otra forma de energía, porque ahí estaríamos perdiendo demasiado. Entonces, una termoeléctrica es un sistema que convierte calor o el calor en una otra forma de energía, pero de muy baja eficiencia o rendimiento. ¿Ya? Sin embargo, el calor, jóvenes, como les dije hace ratito, es el cisne de todas las formas de energía. ¿Por qué? Porque el calor es la forma de energía primigenia del universo o la energía primaria del universo, el calor. ¿Ya? Acuérdense que cuando, bueno, no todos, ¿no? Cuando los que llevaron química conmigo, ¿no? En el Big Bang, en teoría, es una teoría, ¿no? Cuando el universo se creó, ¿cuánto era la temperatura en el instante cero del Big Bang? La temperatura, jóvenes, del universo, o de ese punto, ¿no? Llamado Big Bang, era del orden de 10 a la 37 Kelvin. Una temperatura muy alta. Y el calor, jóvenes, sí, el calor se origina debido a una diferencia de temperaturas. Si no hay diferencia de temperaturas, no hay calor, no hay manifestación calorífica. Entonces, fíjense, en el Big Bang, estoy hablando de hace casi 14.000 millones de años. La temperatura del universo era del orden de 10 a la 37 Kelvin. Y la temperatura de las zonas vacías del absoluto era 0 Kelvin. Entonces había una buena diferencia de temperatura. ¿Sí? Un delta T que tendía al infinito, si ustedes quieren, ¿no? Y el calor, jóvenes, se genera por diferencia de temperatura. Y ustedes saben que por termodinámica, ¿no? Tenemos la ley cero de la termodinámica. ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica? Como nosotros juntamos dos objetos a distintas temperaturas, estas dos transfieren energía calorífica de tal manera que llegan a un equilibrio térmico. Y cuando no hay equilibrio térmico, significa que las temperaturas de los dos objetos han llegado a ser la misma, ¿no? Y se han equilibrado.
Entonces no hay manifestación del calor. Y el universo, con el tiempo, está llegando a un equilibrio térmico. El universo, con el tiempo, está llegando a un equilibrio térmico. ¿No? Es decir, el universo se está enfriando. Se está enfriando. ¿De acuerdo? Al principio, la cantidad de calor que había disponible era infinita, digamos, ¿no? Y esa cantidad de calor infinita se podía llegar a convertir en muchas otras formas de energía, aunque sea en un rendimiento muy bajo, un 35%. Hoy en día, el universo se está enfriando y está llegando a un equilibrio térmico. Cuando el universo llegue a un equilibrio térmico, ahí vamos a llegar al fin del universo. Vamos a llegar a esto que se llama la muerte térmica del universo. ¿Por qué? Porque si no hay desequilibrio de temperatura, no hay manifestación de calor. Y si no hay manifestación de calor, yo no puedo convertir calor ni en trabajo, ni en electricidad, ni en energía nuclear, ni en nucleosíntesis, ni en estrellas, ni en nada de nada. Y el universo muere térmicamente y sería un lugar estático, quieto, inanimado, frío, aburrido, ¿no? Y ahí, jóvenes, ya no habría vida, no habría nada. Quizás la materia estuviese ahí, pero como congelada, ni siquiera congelada. O sea, es motivo para imaginarse, ¿ya? Ahí está. Entonces, la forma de energía primaria o primigenia es el calor. Y ese calor ya se convierte en muchas otras formas de energía, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? El calor, por ejemplo, puede llegar a convertirse en energía gravitacional en los planetas, puede llegarse a convertir en electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay diferencia de temperaturas, no hay calor, porque el calor es la única forma de energía que se manifiesta cuando hay diferencia de temperaturas. Entonces, si todo el universo tiende a llegar a un equilibrio térmico, entonces al final no va a haber manifestación del calor. Y si no hay calor, no pueden existir ninguna otra de las formas de energía, ¿de acuerdo? No puede existir, ¿ya? Bueno, preguntas, dudas, jóvenes. ¿Alguna consulta sobre esto? Esto es interesante, pero esto es parte de termodinámica, ¿ya? Preguntas. Y aquí entra dígame, sí. No, todo claro decía por parte mía. Ya. Entonces, aquí entra también el concepto de entropía, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que los fenómenos, por físico-química al menos, ¿no? Ustedes saben que todos los fenómenos que existen en la naturaleza tienden a aumentar de entropía. Entonces, la degradación masa y energía del universo, en función al tiempo, se está degradando, ¿no? ¿Sí? Hay una degradación masa-energía continua en el universo y no sabemos en qué momento va a llegar a su culminación. Va a llegar a su culminación en la muerte térmica del universo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahí no sabemos qué va a pasar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las unidades del calor? Depende, ¿no? Tenemos dos sistemas de unidades. Es el sistema internacional y el sistema inglés, ¿no? ¿Ya? En el sistema internacional se utilizan, como el calor es una forma de energía, se utilizan los julios, ¿no? Y también se utilizan las calorías como un sistema alternativo, parte del sistema técnico, ¿no? ¿Ya? Y en el sistema inglés se utilizan los BTU. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda sobre la idea del concepto del calor? ¿Alguna o algún aporte, alguna consulta, no? Porque si me piden exactamente una definición de energía, no les puedo dar. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre esto? Ya, Jonas, hablemos ahora sobre el concepto de calor. O pongan razón de la transferencia de calor, ¿ya?
Y unas cositas más que me olvidaba del calor. ¿Sí? Características típicas del calor, ¿ya? El calor, jóvenes, es un fenómeno transitorio. Es decir, que está en continuo movimiento, ¿sí? Es dinámico. El calor es transitorio, o sea, está en tránsito, se está moviendo siempre de un punto a otro. ¿Y cuál es la dirección de su movimiento? Los gradientes de temperatura, ¿no? ¿Sí? Los gradientes de temperatura. Siempre el calor se traslada desde entornos de alta temperatura a baja temperatura. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar, se manifiesta debido, ¿no?, a un desequilibrio en la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Si no hay una diferencia de temperatura, entonces es cualquier otra forma de energía menos calor. Así que no confundir, ¿no? Pero si hay diferencia de temperatura, entonces la energía que se está transfiriendo es calor. El calor también, jóvenes, es un fenómeno de superficie. El calor siempre está atravesando superficies reales o hipotéticas, ¿no? Superficies reales o hipotéticas, ¿no? Definidas por el concepto que en termodinámica se llama volumen de control. ¿No? En termodinámica yo puedo tener un sistema cerrado así, ¿no? Que yo puedo tener aquí un gas. Entonces, para poder aislar mi sistema del entorno, utilizamos el concepto de volumen de control, que es como aislar nuestra superficie del entorno exterior, ¿no? ¿Sí? A esto nosotros le llamamos volumen de control. Entonces, el calor puede atravesar esta superficie, ¿no? Por eso se dice que es un fenómeno de superficie. Puede entrar o puede salir, ¿no?, del sistema. ¿Ya? Es un fenómeno de superficie, ¿no? Entonces, el calor es una función del área. ¿De acuerdo? Mientras mayor sea el área, mayor será la transferencia de calor. Mientras menor será el área, menor es la transferencia de calor. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces es naturaleza dinámica, es transitorio, se traslada, ¿no? Se manifiesta debido a una diferencia de temperatura, eso es un fenómeno de superficie, ¿ya? Y una vez que hemos aclarado estas características del calor, ya podemos hablar de la razón de la transferencia de calor, ¿ya? De esta parte de aquí. La razón de la transferencia de calor, jóvenes, no es nada más, jóvenes, que el calor que atraviesa un sistema por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahí está, calor sobre tiempo. ¿Estamos? Y podemos utilizar esta relación así de sencillita si la razón de la transferencia de calor es constante, ¿no? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa si la razón de la transferencia de calor es variable en el tiempo? Entonces es mejor utilizar derivadas, ¿no? Ahí está, y esta expresión es mejor. Acuérdense también que el calor es una forma de energía que depende del modo como se suministra calor, es decir, es una función de trayectoria, ¿no? Sí, entonces para eso utilizamos este símbolo que se llama diferencial inexacto. ¿No? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el calor es una función de trayectoria.
¿Sí? Es una función de trayectoria. Por eso utilizamos el diferencial inexacto. ¿Ya? No sé si eso lo vieron en fisicoquímica, tuvieron que haberlo visto, ¿no? A lo mejor lo van a aclarar en termo también. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense, si el calor, la razón de la transferencia de calor es variable en el tiempo, entonces mejor utilizar derivadas. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Entonces, en el sistema internacional, tenemos arriba unidades de energía julios y abajo unidades de tiempo pueden ser segundos, entonces esto le llamamos vatio, ¿no? En el sistema internacional. En el sistema inglés tendríamos BTU y generalmente el tiempo es hora, ¿sí? Ahí está, no tiene otra denominación. BTU hora, ¿no? O alternativamente también podríamos tener kilocalorías hora en el sistema técnico también, ¿ya? Ahí está. Entonces, fíjense, son unidades de potencia en realidad, ¿no? Son potencia porque trabajo o energía sobre tiempo es potencia y se utiliza W para expresar el vatio, ¿ya? O watt, como quieran llamarlo, ¿no? Sí, pero para no pelarle, ¿sí? Es mejor decir vatio y punto, ¿ya? Sí, porque si no lo pueden confundir a uno, ¿no? ¿Cuántos watts, digamos, no? Bueno, ¿vas a servir o no vas a servir, digamos? No, ¿no? Si uno no sabe pronunciar bien y para que no lo confundan a uno, mejor decir vatio y punto, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Sí, ingeniero. Listo. Veamos ahora, jóvenes, calor, densidad de calor, ¿no? Concepto. Ya, nos quedan... Terminamos con esta parte y lo dejamos allá. Ahí está. Densidad de flujo de calor. Se lo representa con una Q minúscula. Y esto es igual a la razón de la transferencia de calor por unidad de área. ¿Ya? Por unidad de área. Ya que el calor es una función que atraviesa, o es una forma de energía que atraviesa superficie, ¿no? O en términos generales lo podemos escribir así también. ¿Ya? Ahí está. No es nada más que calor por unidad de área. ¿Sí? En el sistema internacional. Entonces, Q minúscula, ¿no? Sería igual a vatios sobre metro cuadrado. O también, si quieren, podría ser kilocalorías metro cuadrado hora. Y en el sistema inglés, también de la misma manera, ¿no? BTU, pie cuadrado, hora. Ahí está, es por unidad de área, ¿ya?